En los anteriores videos habíamos visto lo que eran los síndromes posturales. Nos faltaba explicar simplemente el último síndrome, que era el síndrome cifosis-lordosis, que nada más es una acentuación de lo que son los síndromes cruzado superior y el inferior. Dicho esto, nos pasamos a lo que es la evaluación de estos síndromes disfuncionales, pero desde un punto de vista de la observación. Y en otro video vamos a hacer una evaluación postural como tal. Para justificar la observación para el reconocimiento de estos patrones, nos vamos a referir a lo que son los trabajos de Levitt y Vasilyeva en 1996, los cuales dicen que las modificaciones de los patrones son observables mediante la capacidad sensitiva visual, es decir, mediante la observación, justificando de la siguiente manera, que los desequilibrios musculares se van a dar primero en un músculo, y esto va a ocasionar que hayan reacciones compensatorias de otros músculos a través de cadenas. Pueden ser cadenas a distancia o cadenas cortas, y todo ello va a generar también que se altere toda una región. Por lo tanto, a través de la visión, mediante la observación, podemos determinar los músculos y las regiones que están afectadas. Para hacer un examen funcional a través de la observación tenemos una secuencia y vamos a seguir la misma de esta forma. Vamos a realizar primero una prueba de extensión de la cadera en posición prona, después una prueba de flexión del tronco, posteriormente pasamos a la prueba de abducción de la cadera, después del ritmo escapulohumeral, prueba de la flexión del cuello, prueba de las flexiones y por último tenemos una evaluación de la cadena de puntos gatillos, que aquí sí entra también toda la parte palpatoria, no solamente la observación. Bien, es necesario recalcar que cuando hacemos una observación también podemos hacer algo de lo que es la palpación. Es una palpación bastante sutil, digamos, pero sí vamos a necesitar en muchos casos, como en esta primera prueba que se denomina la prueba de extensión de la cadera en posición prona. Para esta prueba se le pide al paciente que se recueste en decúbito prono, de esta forma. El terapeuta se coloca en el lado contralateral al lado a examinar y coloca las manos, una cefálica a nivel de la parte lumbar y la otra caudal a nivel del glúteo, para percibir las sensaciones y cómo va a ir la secuencia. La secuencia debería ser la siguiente: cuando se le pide a la persona que eleve el miembro, es decir, que haga extensión de la cadera, debería comenzar el movimiento justamente en la cadera con la activación del glúteo mayor en primera instancia. Posteriormente, la secuencia sigue con ya la acción de los músculos isquiotibiales a nivel del muslo. Después tiene que activarse lo que son los músculos erectores de la columna contralateral, y posteriormente, o por último, recién actúan o se estimulan y hacen la función lo que son los músculos del mismo lado, del lado ipsilateral. Pero ¿qué sucede? Acá en esta secuencia podemos observar que en algunos casos se va a producir un estímulo acá a nivel de los isquiotibiales, es decir, vamos a ver que antes que el glúteo se van a activar los músculos isquiotibiales. Ya tenemos alteración del patrón. O también que haya activación de la parte contralateral de lo que son los músculos estabilizadores de la columna. En el peor de los casos es cuando se activa primero los erectores de la columna del lado ipsilateral, del mismo lado que estamos observando. Además de esto, tenemos que tener la sensación de que en la región de la cadera tiene que existir la articulación como tal, es decir, tiene que existir una charnela a este nivel. Acá comienza el movimiento y no acá. Cuando comienza el movimiento acá, también tenemos que anotar esto
porque ya nos está dando alteración de estructuras que van a estar acortadas. O la segunda prueba se denomina la prueba de flexión de tronco. Para ello el paciente o el usuario debe estar acostado de esta forma, con la cabeza apoyada, toda la espalda apoyada, también la parte glútea y la rodilla y cadera en flexión con los pies apoyados en el piso. Los brazos en una primera instancia se le indica que estén cruzados con las manos tocándose los hombros contrarios. A partir de esta posición se le pide al usuario que levante o que extienda más bien primero los brazos suavemente y que comience el movimiento que va a ser el siguiente. Se le pide primero que realice una flexión de la cabeza lentamente, posteriormente que vaya levantando la parte de los hombros y por último que levante la parte escapular. Esta es la secuencia normal y no debería pasar absolutamente nada más. Pero si observamos que se levantan los pies o se levanta un pie, ya podríamos ver acortamiento del psoas ilíaco, por ejemplo, o que la región de la columna lumbar se arquea antes que la región dorsal. Entonces nos llama la atención esto y tenemos que anotar y ya seguir los correspondientes exámenes para ver cuáles son las estructuras que están acortadas. Para la prueba de abducción de cadera, el terapeuta se va a situar delante del paciente y el paciente va a estar de esta forma en el cúbito lateral mirando al terapeuta. Preferible que coloquemos acá una almohada para que apoye la cabeza el usuario. El lado que no se está haciendo la evaluación, es decir, que está contra la camilla, se flexiona para hacer el equilibrio respectivo, en cambio la otra pierna va a estar extendida. A partir de esta posición se le indica a la persona que haga abducción de la cadera y es pura cuando está hasta los 45 grados. ¿Qué tiene que o qué puede pasar en este movimiento? Primero, acá vemos los puntos representados, que puede haber una flexión de la cadera. Acá ya nos estaría dando alteración a nivel de la cintila iliotibial, acortamiento. Puede que exista una rotación del miembro externo, lo que nos estaría dando un acortamiento de lo que es el músculo piramidal o piriforme. También que el movimiento haya lo que se denomina la marcha de cadera, es decir, que en vez de que la cadera haga la abducción, el movimiento comience en la región lumbar. Esto nos está dando obviamente acortamiento tanto de la cintila iliotibial como también del cuadrado lumbar. Pero si queremos estar seguros de ellos, el fisioterapeuta para una segunda prueba se puede colocar detrás del paciente con una mano sintiendo lo que es la parte del tensor de la fascia lata y la otra mano a nivel de la parte del cuadrado lumbar. Y se pide que se inicie el movimiento y ahí va a sentir o va a apreciar mejor el movimiento de estos músculos. Lo que es esta secuencia siguiendo esta secuencia, la prueba del ritmo escapulohumeral, simplemente se le indica al paciente que de esta posición, es decir, con el brazo colgado en posición erecta, lo que pedimos al paciente es que lleve todo el miembro hacia una flexión de 90 grados con el pulgar llevado hacia adelante, que esté indicando este dedo que esté hacia adelante. El fisioterapeuta va a ver desde la parte posterior. ¿Qué es lo que tiene que analizar esto? Que el movimiento cuando se realiza hasta los 60 grados, recién a partir de estos grados, entre 30 y 60 grados, va a iniciar una báscula, una rotación de la escápula, no antes. Este es el movimiento, la secuencia normal. Pero puede ocurrir que ya comience una rotación, una báscula de la escápula antes del movimiento, es decir, desde los 0 grados, lo que nos estaría indicando un acortamiento o una hiperactividad en lo que son los músculos, el angular del omóplato y también el trapecio superior, dejándonos débiles la parte del trapecio medio e inferior y del serrato mayor. Otra forma de ver también esto es esta postura, fíjense,
que el movimiento comience en todo el cinturón escapular antes de nada y lleve la cabeza hacia el hombro. Ya de hecho nos está dando la alteración respectiva mencionada anteriormente. Para la prueba de flexión de cuello, la persona tiene que estar recostada en decúbito supino sin una almohada. Acá no necesitamos la almohada porque la prueba consiste en lo siguiente, que la persona lleve el mentón, es decir, haya una ligera flexión de la cabeza, pero que lleve el mentón hacia el cuello. Este es el movimiento normal que debería existir. Pero ¿qué ocurre? Cuando el mentón se dirige hacia adelante y no puede realizar este movimiento, ya de hecho también nos está hablando de bastantes alteraciones a nivel de toda esta región. La prueba de las flexiones es prácticamente lo que se denomina las lagartijas, y le pedimos a la persona que de esta posición, estamos en una posición en prono, pero con las manos apoyadas de esta forma, y todos los miembros inferiores van a estar sobre la punta de los pies. Lo único que hacemos es pedirle al paciente que realice esta acción, es decir, que levante todo el tronco con la fuerza de sus brazos, y lo que se observan son las escápulas. Si las escápulas, al hacer este movimiento, se van hacia superior o rotan, nos están indicando, al igual que en la prueba del ritmo escapulohumeral, que hay una deficiencia de las estructuras correspondientes. Por último, tenemos en esta secuencia lo que es la cadena de puntos gatillo, que les había dicho ya antes. Tenemos que utilizar terapia manual al respecto, tenemos que evaluar los puntos gatillo y tenemos que hacer inhibición de los puntos gatillo. ¿En qué consiste la prueba? Que al desactivar ciertos puntos gatillo, algunos puntos gatillos que los detectamos primero, se van a desactivar automáticamente otros puntos que también están activos. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver que se hace la inhibición de los puntos gatillo y automáticamente se inactivan estos otros. En eso consiste esta prueba.